Hola, ¿cómo están? Soy Magdalena Olea, periodista del Líbero, y en este programa vamos a saludar al escritor, ex canciller y ex embajador Roberto Ampuero para comentar, bueno, varios hitos que están sucediendo en nuestro país, ¿no? O sea, la asistencia del presidente Gabriel Boric y de una comitiva a la cumbre BRICS, a lo que se suma ahora el anuncio de la realización en Santiago de otra cumbre de líderes mundiales por la defensa de la democracia que va a ser encabezada justamente por el presidente Gabriel Boric. Y también, por supuesto, comentaremos el triunfo de Janet Jara tras las primarias del oficialismo y las implicancias de tener eventualmente a una presidenta del Partido Comunista, ¿no?, en nuestro país. Dicho eso, Roberto, muy bienvenido, ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, Magdalena. Muy bien. Muchas gracias a usted. Bueno, comenzar con el primer tema. ¿Qué le pareció a usted? ¿Cómo interpreta la asistencia de Chile, del presidente Boric, a esta cumbre BRICS en Brasil, ¿no? Y si cree que es o no es un error haber ido. Mire, primero hay que decir que esta cumbre de BRICS fue una cumbre muy extraña porque no asistieron el presidente de China, Xi Jinping, ni tampoco el presidente ruso, Vladimir Putin. Este último no lo hizo por cuanto tiene cuentas pendientes con la justicia internacional y teme ser detenido en viajes fuera de su país. Ahora, lo interesante es observar, con respecto a la pregunta que usted me hace sobre el presidente Boric, es interesante observar que el presidente chino no asistió y usted sabe lo que está ocurriendo en estos momentos. En estos momentos, Xi Jinping tiene muy claro que está negociando un nuevo acuerdo, un acuerdo de reajuste con el presidente Donald Trump para lo que es el comercio bilateral y sobre todo el tema de los aranceles. Entonces él, prudente, como un chino político con experiencia, cauto, decidió, esa es la única razón que se ve hasta ahora, no acudir y envió al segundo, en términos formales, dentro del Estado chino. Yo creo que el presidente Boric hubiese tenido, o debió haber tenido esa prudencia, quizás, y si está tan interesado en acercarse a este foro, no hacerlo en estos momentos en que Chile, ¿no?, que no es China, Chile está negociando todavía con Estados Unidos. Claro. Porque está la amenaza que hizo Donald Trump, ¿no? O sea, en el fondo advirtió que cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas de los BRICS deberá pagar un arancel adicional del 10%. ¿Usted cree que esto nos puede salpicar a Chile, a nuestro país? Mire, primero yo creo que sí fue importante lo que dijo el canciller, que Chile no se deja pautear, es lo que corresponde decir, ¿verdad?, por una potencia extranjera. Pero sí debemos reconocer al mismo tiempo que estamos en una época de incertidumbre y en sentido estricto en lo que son las relaciones comerciales y el tema arancelario con Estados Unidos y en lo que han sido algunas formas de desbocarse en el lenguaje del presidente Boric. Estamos en una situación compleja. No es la mejor situación en términos de las relaciones bilaterales con nuestro principal aliado. Entonces, hubiese esperado uno que el presidente de Chile hubiese pensado más en términos nacionales, los intereses superiores de Chile, en lugar de su propio, que yo creo que estaba presente, su propia imagen ante el sector más duro de la izquierda, y también está sembrando lo que pudiéramos denominar lo que ha de ser su legado político, y es de enfrentamiento o discusión, al menos de retórica, con la primera potencia mundial. Usted sabe que el sueño de todos los dirigentes políticos izquierdistas, sobre todo si son de tinte revolucionario o pretenden serlo en América Latina, es llegar en algún momento en una disputa pública, es el sueño, con el presidente de Estados Unidos, sea el que sea. Lo hemos visto con Petro, muy bien, lo vimos con Fidel Castro, lo hemos visto con Maduro, con Chávez. A nadie le ha resultado porque, por lo general, los presidentes norteamericanos no bajan a ese nivel de la discusión, a menos que sean países a los cuales quieren mandarle un mensaje muy duro, y sean de una influencia también internacional. Yo creo que el presidente Boric pudo haber sido mucho más prudente. Espero que por el bien de Chile que no tenga implicancia eso de ningún tipo en lo que estamos negociando todavía, los aranceles y tampoco el Visa Waiver Program. Creo que no. ¿Sabe por qué? Creo que puede que no tenga incidencia, pero este es más la parte del plenamente chileno. Porque Chile lo ha venido haciendo muy bien hasta que llegó este gobierno en las relaciones con Estados Unidos. Lo ha venido haciendo muy bien. Tenemos un tratado de libre comercio, las mejores relaciones de cooperación, tenemos cooperación en distintos ámbitos también en términos de seguridad, en términos de defensa del país.
en términos de lo que es tecnología militar. Entonces yo espero que podamos librar de esto gracias a lo que vino haciendo Chile hasta poco antes de que termine y comenzar este gobierno. Eso es lo que espero y lo que deseo. Ya. Ahora, ¿usted cree que Roberto Seguro que nos dice que el presidente Gabriel Boric está respondiendo a sus propios intereses aquí, pensando quizá en un legado? Porque, y se lo pregunto también por esta otra cumbre que va a ser encabezada por el presidente Gabriel Boric, que se va a realizar el 21 de julio en Santiago, ¿no? Y que también es una cumbre finalmente de líderes mundiales. Tenemos a Lula da Silva confirmado, está el presidente de Uruguay, Pedro Sánchez de España, y Gustavo Petro de Colombia estaría por confirmarse, también pretende asistir, es lo que se ha dicho, ¿no?, de parte de la Cancillería. ¿Qué hay de fondo en eso? O sea, ¿a qué está respondiendo el presidente chileno? El presidente Boric, debido a su ideología, su posición ideológica, que es bastante vaga en el fondo, tenemos ideas muy generales de su, voy a decirlo así, jacobinismo político, lo que tiene es un déficit en términos de la realización de su programa revolucionario, que lo iba anunciando y iba a ir de mano, lo sabemos todos, del proyecto constitucional que fue rechazado por la inmensa mayoría de los chilenos. El presidente Boric, por lo tanto, está en déficit frente a los sectores de izquierda chilenos y también latinoamericanos, en términos de la acción interna. Y a mi juicio lo que él está tratando de hacer es de equilibrar aquello, refugiándose ahora, como ustedes lo ven con mucha claridad, en lo que son actos de política internacional. Cuando usted no logra cumplir su mandato en términos nacionales, una alternativa que tiene es cumplirlo en términos declarativos, por lo menos, porque en política internacional lo que hay son más bien declaración de intereses, es hacerlo en ese ámbito. Y yo lo veo muy empeñado, muy vinculado también con el multilateralismo, entendido esto como parte de ONU y defensa de la ONU, con todos sus objetivos. Lo veo también muy interesado también en establecer ciertos vínculos con líderes de la izquierda internacional, pero en este sentido también habría que llamar la atención sobre lo siguiente. Usted habrá visto que en ningún momento logró él articular un conjunto de líderes o un conjunto de países de la región, países dirigidos por la izquierda, que estuviesen bajo un alero común buscando algo. Intentó, recuerde, con Petro, le fue mal. Intentó con AMLO, le fue mal. Ha intentado ahora con Lula, con el que le ha ido mejor, pero en el momento en que hubo que tomar las resoluciones con respecto a qué recomendar sobre las elecciones que venían y que fueron un fraude en Venezuela, no le resultó al presidente Boric, no fue aceptado ni por Colombia ni por Brasil para que integrara esta troika que quería integrar para incidir de alguna forma dentro de lo que iban a ser las elecciones en Venezuela. Entonces yo creo que el presidente sigue esforzándose. Ahora tenemos esta cumbre internacional que se quiere organizar en Chile, que sí ya se anunció, donde veo que el centro es la defensa de la democracia. Entonces, suena bastante contradictorio, por decirlo menos, que usted dirija un tipo de encuentro de esta cumbre de este tipo, pero siendo al mismo tiempo aliado de un partido comunista dentro de su gobierno y respaldando a la candidata de un partido comunista de la izquierda para la próxima elección presidencial en Chile. Porque si hay algo que se opone es el concepto de comunismo y la sociedad comunista con lo que es la defensa de la democracia. Pero esas son las contradicciones que está entrando el presidente. El presidente quiere dejar su legado, quiere dejar una impronta como un líder regional, no alcanzó a hacerlo, pero está joven y piensa que seguramente que tiene más futuro. Pero es parte de su legado internacional. Yo creo que este presidente, y se lo digo de verdad, el presidente Boric debería concentrarse más en los últimos meses en Chile, la situación en que estamos viendo, para que vamos a hablar de la inseguridad, como sigue creciendo, los asaltos, la delincuencia, el narco, y menos en lo internacional, que no logra ordenar su casa propia. No es recomendable que al no poder al arreglar los temas de casa salga al extranjero a tratar de resolver los temas de la paz mundial. Pero bueno, es una opción del presidente, lo conocemos y está en su última etapa, cosa bien distinta del presidente. O sea, queda claro lo que usted nos dice. En el fondo está intentando ejercer como líder de la centroizquierda en la región, finalmente, pero usted dice que tiene que concentrarse en los problemas que hay en nuestro país y ve una contradicción también con el apoyo que le ha dado tras el triunfo a la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, ¿no? En eso me quiero detener, Roberto, el triunfo de la candidata comunista Janet Jara en las primarias, digamos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo visualiza?
Además está enfrentando y pasando por un muy buen momento político Janet Jara, ¿no? O sea, está liderando en las encuestas, en CADEM, en Criteria, ¿no? O sea, ganándole a José Antonio Kast, a Evelyn Matei y al resto de los candidatos. ¿Cómo lo ve usted y cómo lo mira desde su experiencia? Se lo pregunto, porque usted sabemos que estuvo militando en las juventudes comunistas, ¿no? Y luego Sí. su exilio, en fin, del país. Usted es un converso. ¿Cómo mira el tener tan cerca la posibilidad de que una persona del Partido Comunista se convierta en presidenta de Chile finalmente? Mire, yo creo que lo primero que hay que decir aquí es que estamos todavía bajo el efecto de la novedad Jara, ¿verdad? La novedad Jara, y obviamente se sabía que iba a ascender, quizás no tanto, pero que sí iba a ascender en la popularidad. Lo ha hecho bien, tiene sus características especiales como persona, ha resultado atractiva, pero hay que ver esto de nuevo, yo diría, en 3 semanas más, ¿no? Cuando esto se normalice, su presencia ya no sea novedad. Ahora, con respecto a la elección de las primarias mismas, yo creo que lo central acá es también eh, el naufragio de lo que es la socialdemocracia o lo que es el socialismo democrático en Chile, que es una cosa muy seria. Y ni decir el naufragio de la democracia cristiana. Y para no hablar también de la caída impresionante del Frente Amplio, a lo que ha quedado reducido en términos de la elección primaria. Entonces yo creo que la mala noticia para Chile es que quienes han sido el puntal, uno de los puntales para la recuperación de Chile, para el crecimiento de Chile durante los últimos decenios, que es, por un lado, el centro, la democracia cristiana, digamos, que en un momento fue de centro, después pasó a la izquierda, pero también el socialismo democrático, se hayan desfondado. Porque esa es una noticia tremenda para la estabilidad del país y para los años que vienen. Y se haya afincado allí una izquierda ahora liderada por una militante del Partido Comunista, que se va a trabajar directamente vinculada siempre con su partido, porque ¿Ya? ella no es de última hora. Yo le Se ha, digo, se ha estado intentando desligar del partido de cierta manera, aunque finalmente no congeló su militancia, no suspendió su militancia en el partido, pero era su estrategia, ¿no? O sea, eso es lo que se ha visto. es que mire, uno puede entender que alguien se quiera separar de su partido para lanzar una señal al país de que no se va a dejar dirigir por su partido al que ha pertenecido, y muchos presidentes lo han hecho en Chile antes. El tema no es ese, ¿eh? El tema es el de que se trata aquí de un partido comunista. Y el Partido Comunista, como todos sabemos, y el mismo Partido Comunista Chileno lo define así, se rige por la visión filosófica, ideológica del marxismo-leninismo. Y el marxismo-leninismo se basa fundamentalmente en el rechazo total a lo que denomina la sociedad burguesa, que es en el fondo la sociedad capitalista y democrática, ¿verdad? Estado de Derecho, separación de poderes, derechos individuales, ¿verdad? Elecciones, pluralismo, alternancia en el poder. Se define en contra de eso y su tarea, su misión es conquistar el poder, imponer la dictadura del proletariado para empezar a construir el socialismo y lograr posteriormente el comunismo. No contempla nunca elecciones pluralistas ni nada de eso. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que eso es lo que está dentro del corazón, del alma y del cerebro de un comunista. Si no cree en eso, uno se tiene que preguntar qué ha estado haciendo dentro de ese partido. Entonces, separarse de eso no es fácil. No se hace con medio de una declaración, un pensamiento profundo, un proceso largo al cual se debe llegar, que no es el caso. Pero mire, quiero decir otra cosa porque que me interesa. Aquí se trata mucho del tema del anticomunismo. Y yo creo que el anticomunismo como concepto lo ha creado fundamentalmente la izquierda para, diría yo, debilitar cualquier persona que los critica como comunista. Entonces se caricaturiza el concepto anticomunista y se deja allí a la persona tratando de justificar por qué es anticomunista. Creo que es un recurso teórico, ideológico, fantástico de los comunistas. Yo creo que la cosa es mucho más simple. Si el tema no es que uno sea anticomunista, yo no soy anticomunista, no me dejo definir mi vida, mi existencia, mis pensamientos por el Partido Comunista. Yo soy, y eso yo invito a las personas a definirse así, uno, en este caso yo soy profundamente antitotalitario.
Esto significa que yo rechazo todo tipo de sistema totalitario, sea de izquierda o de derecha, sea nazismo, sea fascismo o sea comunismo. ¿Por qué? Porque atenta contra las libertades más preciadas del ser humano. Pero al mismo tiempo, entonces es bueno subrayar eso, porque de lo contrario uno queda como fijado con el Partido Comunista. No, si lo que pasa es que yo, señores, rechazo todo lo que sea totalitario. Creo que ese es un elemento importantísimo a defender siempre. Pero no me define la situación de ser anticomunista, sino que Pero en ese debate, interesante lo que usted nos comenta, porque efectivamente existe un debate hoy día sobre el anticomunismo. Algunos sostienen que en el fondo no sirve de nada achacarle, y que es mala estrategia, derechamente, achacarle los errores del Partido Comunista en el pasado a Janet Jara, porque en el fondo eso no le importa a la gente joven, a la gente que vota por Janet Jara hoy día, y que no es un tema, ¿no? Eso por un lado, pero por otro tenemos al rector Carlos Peña, que en una entrevista con el Diario Financiero decía que ha brotado en Chile un anticomunismo irracional, que no cree que en el Partido Comunista piense asaltar el poder como algunos temen absurdamente, estoy leyendo textual, y que no está dispuesto a falsear los hechos y sumarse a una campaña absurda y tonta de anticomunismo. ¿Cómo lo mira usted, que conoce tan de cerca justamente el comunismo finalmente? ¿Cómo mira las declaraciones de Carlos Peña? ¿Cómo mira este debate que se ha generado? Mire, yo me atendría fundamentalmente a la declaración de principios del Partido Comunista. Ahora sí, si Carlos Peña considera que él sabe más lo que quiere hacer el Partido Comunista que los principios del Partido Comunista que están allí, marxismo-leninismo, construcción del socialismo y el comunismo, bueno, ya es un terreno en el cual no me puedo meter. Pero lo que sí es evidente es que aquí se trata de una ideología que incluye la visión de la sociedad, de la forma en que se dirige la sociedad, la relación de las personas, la propiedad, el culto a la libertad, el culto a la libertad también de creo. En fin, todos estos elementos están incluidos dentro del marxismo-leninismo y están incluidos dentro del Partido Comunista. Ahora, y dentro del corazón de Janet Jara, por lo tanto, ¿no? Mire, aquí tenemos una pregunta que hacernos. ¿Ha sido ella honesta con el Partido Comunista o deshonesta? Porque solamente tendría que haber sido deshonesta con el Partido Comunista para ser hoy honesta ante los chilenos y decir que reniega o se aleja de todos aquellos principios, que los niega. Entonces entramos en una situación ahí compleja. Pero yo diría y subrayaría que la definición de por sí del Partido Comunista es una definición de un partido no democrático, de sistema totalitario. Y yo creo que otra cosa importante a lo que deberíamos recurrir como chilenos en este caso, es a la declaración del Parlamento Europeo del año octubre, por cierto, del año 2019. Una declaración del Parlamento Europeo donde se condenan todos los crímenes y los sistemas totalitarios. Hablan del nazismo, nacionalsocialismo, y del estalinismo, que es el comunismo. Eso está allí. Los europeos que sí saben de comunismo, que sí saben y han sufrido y tienen su historia marcada por la lucha y hasta hoy la invasión rusa a Ucrania, que tiene algo de esa etapa de la Guerra Fría, son los que mejor nos pueden informar. Ellos tienen una clara posición con respecto al partido. Ahora, usted como Partido Comunista lo que obviamente puede es de perogrullo. Usted puede afirmar, nosotros jamás hemos estado en una dictadura en Chile, no hemos participado, no, es que no han tenido la oportunidad. Si el Partido Comunista es un problema cuando toma el poder solo. Entonces, yo creo que las preguntas hay que insistir en esas preguntas con la candidata Jara. ¿Qué opina realmente sobre Cuba y los países que han sido comunistas? Creo que es importante. Bueno, Janet Jara asistió a un congreso del Partido Comunista que se realizó en enero, el congreso anual del Partido Comunista, y en ese congreso se llegaron a algunas conclusiones importantes. O sea, se reafirmó el compromiso con Cuba, el proceso bolivariano en Venezuela, se propuso implementar un plan de lucha en todos los niveles, se habló de construir también estrategias para recuperar el impulso por una nueva constitución, y se reafirmó el proyecto de construir el socialismo en Chile, y sostuvieron que la democracia es un instrumento formal y burocrático. O sea, ¿de eso estamos hablando, Roberto? O sea, ¿cuáles son finalmente los riesgos de tener a una persona comunista liderando al país? Mire, yo creo que el peligro en el análisis político, y aquí también es bueno que también el señor Carlos Peña piense en esto, está en reducir o en sustituir lo que es la ideología política y el pensamiento político de un individuo
y sus convicciones, sustituirlas por su carácter. Porque son dos instancias muy distintas. Quiero decirlo, y no estoy hablando de que comparando a la señora Jara con dictadores, pero quiero decirle que los dictadores más terribles eran extraordinarias personas en su ambiente íntimo, según lo que uno puede leer en las biografías y lo que se escribe sobre ellos. Eran gente muy especial en sus relaciones, muy amistosos. Usted ha visto que en Chile muchos celebran a Fidel Castro, no lo llevan al del dictador que creó el castrismo, sino que lo llevan a que tenía muy buena memoria, que era muy generoso, que era muy amable, que cuando lo veía se acordaba de su nombre y apellido. ¿Se fija? Entonces, ojo a la hora de analizar a los candidatos políticos por su simpatía, por su empatía con la población, como nos cae. Hay que ir, porque es política, si esto no es un concurso de quién es más simpático, hay que ir a lo que lo ha marcado en su vida, lo que lo ha definido a la persona en su vida, lo que ha hecho en su vida y fundamentalmente lo que son sus convicciones políticas. Porque podemos sacar la conclusión de los peligros que se extienden sobre Chile. Y quiero decirle algo más. Fíjese usted, si a la socialdemocracia, a los socialdemócratas chilenos, les costó, siendo poderosos, les costó tanto poner en orden, en cierto orden, el desastre que había iniciado Gabriel Boric en su gobierno inicialmente y del que desiste después del rechazo ciudadano el año 22. Imagínese usted lo que le va a costar a esa socialdemocracia chilena hoy dividida, debilitada y golpeada, como salió en las elecciones recientes. ¿Cuánto le va a costar poder dominar a una candidata comunista que cuenta con la asesoría, no de un partido que era una entelequia, el Frente Amplio, sino de un partido estructurado con una ideología, con filosofía, con planteamientos y con mucha gente muy, muy bien formada en eso, como es el Partido Comunista? Entonces, esto vamos a entrar en otra etapa, en el mejor de los casos, si tuviéramos a ella de presidenta, en una etapa de tira y afloja entre comunistas fortalecidos, Partido Comunista fortalecido, y lo que serían sectores de izquierda debilitados, con poca representación en el Congreso probablemente. Y eso es para Chile que más experimentación, más retraso, más dudas, más revisión de los tratados de libre comercio quizás, revisión también de una nueva constitución probablemente, y vamos a seguir en este ciclo. Si eso es el peligro. Entonces por eso yo digo, atención, no confundamos la simpatía de una persona, el carácter de una persona, con las convicciones profundas políticas que profesa. Tiene 15 años y ya tiene ya 52 años. Entonces, eso es lo importante. Y hacerlo con todos los políticos que uno va a tener elegido. O sea, usted dice que Janet Jara no va a poder tener autonomía total en esta campaña, ¿no? Porque se habló de... O sea, hemos visto el intento por alejarse de la impronta del Partido Comunista, hemos visto la bachelitización de Janet Jara también al principio, ¿no? Pero finalmente ella no pudo congelar su militancia y tiene a Jadwe, a Carmona, por otro lado. Usted dice que dado el cómo funciona el Partido Comunista en Chile y en el mundo, Janet Jara no va a lograr desligarse completamente de su partido y que eso no va a ser posible, digamos. Es que la visión marxista-leninista es un credo religioso, laico. Entonces, esto es como decirle a un católico, usted que es católico, pudiera ser durante 4 años ateo, porque lo que pasa es que el marxismo-leninismo, la visión está en contradicción absoluta con el orden de la democracia representativa. Y vuelvo a insistir, con el pluralismo, con la alternancia en el poder, con lo que son los derechos de los individuos. Todas estas cosas las hemos visto porque las han practicado. Uno pudiera, ya sí, tendría entonces que llegar a la conclusión, tendría ella que afirmar que el Partido Comunista, el nombre es comunista, lo único que queda ya es el nombre, pero que no obedece, no representa a lo que es la realidad de su militancia y la formación de su militancia. Ese es el tema que yo tengo. Eso, la separación de un partido lo puede hacer alguien que es de la socialdemocracia, que es Evópolis, no sé, demócrata cristiano. Decir, me separo ahora, pero ¿qué pasa? Que sigue antes y después sigue respetando el orden democrático de la sociedad. Claro. Pero el Partido Comunista suele romper con la sociedad en que vivimos. Y en términos internacionales, y le hago la última pregunta para ir finalizando, pero con las posturas que hemos conocido del Partido Comunista, lo que usted nos cuenta también, ¿cuál sería el riesgo de que fuera presidenta Janet Jara en cuanto, digamos, a la autonomía
que tiene el presidente para poder tomar decisiones internacionales en Chile? Bueno, mire, yo no me puedo anticipar en ese pronóstico, imaginando que vaya a llegar. Yo creo que no va a llegar al final, pero lo invito a lo siguiente nomás. Usted ha visto el silencio sagrado que ha guardado el presidente Boric con respecto a la dictadura castrista que lleva 66 años en el poder. Silencio total, total. Bueno, Boric no es un comunista, es frente amplista. Imagínese usted, en política exterior, a qué otros silencios o coaliciones o aliados tendríamos que acostumbrarnos. Eso es así. Yo no le puedo entrar en detalle porque el futuro no lo tengo a mis pies. No sé cómo irá a ser, pero sí el presente y la historia me enseñan. Ahora, si a uno cuando entra a política no le enseña el pasado, ni el presente, ni tampoco quiere ver los documentos y los principios formativos de ese partido, entonces ya no hay posibilidad ninguna de hacer análisis y esperar a que salga lo que salga. Yo no estoy por esa. Yo creo que el pasado hay que estudiarlo, el presente hay que estudiarlo y sobre todo a la hora de hablar de Partido Comunista o un candidato comunista, leer los principios que rigen al Partido Comunista de Chile hoy. Es uno de los pocos partidos comunistas que existen, por cierto, en el mundo, que no estén en el poder, además. Bien, Roberto Ampuero, le agradecemos, como siempre, poder tenerlo, su mirada al respecto, este tema tan relevante, ¿no? De cara a lo que viene. Claro, no tenemos la bola de cristal, pero es relevante poder hacer análisis, respecto a esto. Así es que muchas gracias de parte de El Líbero, Roberto, que le vaya muy bien. Gracias por la invitación, Magdalena. Gracias y a todos, por supuesto, quienes nos sintonizan en este programa. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.